Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 21. Oyó el rey de Arad cananeo, que ocupaba el Neguev, que llegaba a Israel por el camino de Atarín, y atacó a Israel, y le hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé: si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Jormat. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Sud, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ille, Abarín, en el desierto que limita con Moab, hacia la salida del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret. De allí partieron y acamparon más allá del Ornón. Este estaba en el desierto y salía del territorio de los amorreos, pues el Arnón hacía de frontera de Moab, entre moabitas y amorreos. Por eso se dice en el libro de la guerra de Yahvé: Baet cerca de Sufat en el torrente de Arnón, y el declive del torrente que corre hacia la región de Ar se apoya en la frontera de Moab, y de allí fueron a ver. Este es el pozo a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces Israel entonó este cántico: sobre el pozo cantadle. Pozo que cavaron príncipes, que excavaron los jefes del pueblo, con el cetro, con sus bastones, y del desierto a Matanat, de Matanat a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, hacia la cumbre de Pisga, que domina la parte del desierto. Israel envió mensajeros a decir a Sihón, rey de los amorreos: quisiera pasar por tu tierra, no me desviaré por campos y viñedos,
ni beberé agua de pozo. Seguiremos el camino real hasta que crucemos tus fronteras. Pero Sihón negó a Israel el paso por su territorio. Reunió toda su gente y salió al desierto, al encuentro de Israel, hasta Yaaz, donde atacó a Israel. Pero Israel le hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra, desde el Arnón hasta el Yabot, hasta los límites de los hijos de Amón, porque Yazer estaba en la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas aquellas ciudades. Ocupó Israel todos los pueblos de los amorreos, Hesbón y todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos. Este había combatido al primer rey de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los trovadores: venid a Hesbón, que sea construida, fortificada la ciudad de Sihón. Porque fuego ha salido de Hesbón, una llama de la ciudad de Sihón ha devorado a Moab, ha tragado las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Perdido estás, pueblo de Quemos. Entrega a sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio, en manos de Sihón, el rey amorreo. Su posteridad ha perecido, desde Hesbón hasta Dibón, y hemos dado fuego desde Nofat hasta Madaba. Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés mandó a explorar Yazer y la tomaron, junto con sus aldeas, despojando al amorreo que vivía allí. Se volvieron y subieron camino de Basán. Og, rey de Basán, salió a su encuentro con toda su gente, para darles batalla en Edrei. Yahvé dijo a Moisés: no le temas, porque lo he puesto en tu mano con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sihón, el rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y le batieron a él, a sus hijos y a toda su gente, hasta que no quedó nadie a salvo, y se apoderaron de su tierra. Oremos. Grande eres tú, Señor Dios nuestro. Te damos gracias por todo el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. No nos dejes solos, que sin ti nada somos, porque en ti hemos puesto toda nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la lectura de este capítulo 21 del libro de los Números y poder compartir también la explicación que a la luz del Espíritu Santo podemos tener acerca de la palabra de Dios en este capítulo 21 del libro de los Números. Nos va a presentar un hecho importante para cada uno de nosotros, importante para todos los cristianos católicos, y es que este capítulo 21 va a tener la importancia de presentar primero que el pueblo se había enquerellado nuevamente contra Dios. El pueblo, como dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo volvió nuevamente a enquerellarse, volvió nuevamente a murmurar, volvió nuevamente a quejarse, primero con Dios
y segundo con Moisés. Ya el pueblo había visto cómo Dios ha manifestado su obra, su amor y su misericordia para con el pueblo. Tenían hambre, les dio de comer, tenían sed, les dio de beber, pero el pueblo aún así seguía nuevamente enquerellándose contra Dios y contra Moisés. Versículo 5 que hemos leído de este capítulo 21 nos lo dice, pero continúa diciendo: la interrogante del pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Todavía están comiendo, todavía tienen agua para beber, pero el pueblo como que quiere más. Quiere todavía seguir enquerellándose contra Dios y contra Moisés, que empiezan a decir: pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Les dio carne, les dio pan, les dio agua, y el pueblo aún así seguía enquerellándose contra Dios. Tenemos que verlo también desde el punto de vista, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vida. Nosotros cuántas veces no tenemos tantas cosas y todavía seguimos enquerellándonos contra Dios, y todavía seguimos peleando contra Dios, y todavía seguimos murmurando en contra de Dios. Cuántas veces no tenemos todas las cosas y todavía nos quejamos. Todavía somos tan inconscientes que empezamos a murmurar contra Dios. El pueblo decía: pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Todavía están comiendo, todavía tienen para comer, y que dicen: ya estamos cansados de ese manjar miserable. Es decir, estamos cansados de la misma comida que Dios nos da. Es mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, cuando nos sentábamos a comer junto a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. Pero ellos pensaban solamente en comer. Ellos no pensaban que en Egipto estaban esclavizados. Ellos no pensaban, no les daba la capacidad de pensar que en Egipto estaban trabajando más de lo que tenían que trabajar. Ellos estaban muriendo a causa del trabajo, pero lo único que pensaba el pueblo era en comer. Era puro saciar el estómago y estar bien. Ellos no les importaba si tenían que trabajar de más. Por eso empiezan a enquerellarse, a murmurar contra Dios. Empiezan a hablar en contra de Moisés, también el siervo de Dios. ¿Cuántas veces no pasa también en nuestra vida que nosotros tenemos las cosas, pero preferimos enquerellarnos contra Dios para volver a vivir antiguamente en la vida de pecado en que estábamos? Porque la comida tapa todos los sentidos, como pasó con el pueblo de Israel. Envió entonces, nos dice el versículo 6, envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras. Ustedes se quejaron contra Dios, ahora Dios va a enviar un castigo. Ahora Dios va a reprender al pueblo. Ustedes todavía siguen querellándose, ustedes todavía siguen murmurando. Pues les envió ¿qué? Les envió serpientes. ¿Para qué? Para que mordieran al pueblo, y murió mucha gente de Israel. ¿Y qué hizo la gente? Pues acudió a Moisés. Se estaban enquerellando contra Dios, se estaban enquerellando contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo al ver que las serpientes los estaban mordiendo, que las serpientes los estaban matando? Fueron a decirle a Moisés. El versículo 7 dice lo siguiente: el pueblo fue a decirle a Moisés:
hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Es decir, ahora sí reconocen su pecado. Tiene que pasar una calamidad para que puedan reconocer la culpa, para que puedan reconocer su pecado, para que puedan decir hemos pecado contra Dios. ¿No pasa eso también en medio de la vida de muchas personas? ¿No ha pasado eso nunca en medio de tu vida? Ahí está el pueblo de Israel. Después de la reprensión de Dios, ahora sí van a acudir a Moisés. ¿Para qué acuden a Moisés? Para que Moisés interceda ante Dios, intercede ante Yahvé, para que aparte de nosotros la serpiente. Hemos pecado contra ti, hemos pecado contra Dios, pero por favor intercede ante Dios para que acabe esta plaga por el pecado que hemos cometido. Tuvieron que verse en esta situación para poder acudir a Dios, para que Dios le quite eso que le había mandado contra ellos por haberse enquerellado contra Dios y contra Moisés. Viene algo importantísimo, que Jesús de Nazaret también va a hacer referencia. ¿En qué? En que va a decir Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Y este pasaje que Jesús toma de Moisés levantando la serpiente en el desierto, lo toma del capítulo 21 del libro de los Números. Y dijo: y Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, en el versículo 8 de este capítulo 21, hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Un abrasador es una serpiente. El versículo 9, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. ¿Qué nos dice eso? Que algunos dicen Dios prohibió las imágenes, pero ¿por qué mandó a hacer una serpiente de bronce, colocarla en un mástil, en un palo, en una vara y levantarla en lo alto? ¿No caen también esas interrogantes por el suelo y se le da una respuesta? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que era mordido por la serpiente miraba a la serpiente, quedaba con vida. Así mismo, todo el que mire al Hijo del Hombre levantado en la cruz, en el madero, vivirá, porque tiene su confianza puesta en Dios. Una relación importantísima. Moisés levantando la serpiente en el desierto y el Hijo del Hombre siendo levantado también en una cruz para morir por nuestra salvación. Es importante que tú puedas conocer esto que nos presenta también las Sagradas Escrituras. Donde Moisés levantó la serpiente de bronce, lo encontramos en el capítulo 21, versículo 8 de este libro de los Números, para que tengamos en cuenta esto que es importante para ti, para mí, para todo católico, poder con sinceridad, con humildad, poder reconocer la majestad de Dios, como el plan de Dios se ha venido trazando desde antiguo y como también nosotros podemos de una manera, a través de la palabra, de una manera definitiva, poder también conocer la palabra de Dios, poder saber dar respuesta de nuestra fe, y especialmente cuando Moisés levanta la serpiente de bronce para que todo el que sea mordido y mire la serpiente viva, y todo el que mire y crea en el Hijo del Hombre que fue levantado en el madero de la cruz tenga vida eterna. Por eso, ánimo, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios te bendiga. Dios te siga acompañando y te siga concediendo abundante vida y salud para seguir escudriñando la santa palabra de Dios. No te des por vencido. Dios está contigo. Ánimo, no tengas miedo, y que este mes de septiembre puedas tú compartir la palabra de Dios
con muchos más, puedas tú enamorarte de la palabra de Dios y puedas tú también animar a muchos más a leer y a escuchar la palabra de Dios a través de su canal de la Santa Biblia Hablada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.